Es un gusto saludarles, aunque no les veo bien la cara, pero bueno. Vamos a orar, cierre sus ojos por favor. Vamos a pedir al Señor que su gracia, su misericordia siga con nosotros como siempre. Dios ha sido fiel a pesar de todas las cosas. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, tu misericordia con nosotros. Gracias te damos por esta mañana. Gracias por cada persona que nos ve, está conectada con nosotros esta mañana. Bendecimos su casa, bendecimos su vida. Y Señor, guárdanos, Padre Celestial, y permítenos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Mira este año que está por terminarse, Señor, gracias te damos a pesar de todas las cosas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar esta mañana acerca de un tema que es un poco profundo, hondo. Se llama la fidelidad de Dios. Quiero que nos enfoquemos un poquito en pensar sobre todo todo lo que ha pasado este año. Ninguno de nosotros pensábamos lo que pudo pasar, lo que podía pasar, lo que pasó este año. Yo creo que la gente en su mayoría no estaba preparada para estas cosas. Nosotros al comienzo de este año, cuando comenzó la pandemia, uno piensa, como uno está sano, uno piensa que nada le va a pasar. Pero este año un hermano de la iglesia, un muchacho que venía a la iglesia, tenía como unos 35 años, deportista, fuerte, joven. A él le dio COVID y él murió. Nosotros hablamos con él el día viernes. Luego el día domingo lo hospitalizaron. Hablé con él por teléfono, estaba enfermo y no supimos más. A los 15 días o a los 20 días murió. Pero solamente eso es un espejo de todo lo que este año nos ha pasado. Porque no solamente Giovanni murió, sino que otras personas de la iglesia y otros que no son de la iglesia murieron. Y primero decían que solamente los viejitos, entonces prohibieron que los mayores de 60 años, 62 años salieran. Usted sabe que por tutela ganaron el poder salir a la calle, pero se pensaba que solamente los viejitos morían. Es más, la vacuna que van a estar aplicando solamente es para no van a aplicarlos a los niños de 9 años para abajo, sino de 10 años para arriba. Pero se pensaba que solamente se iban a morir la gente que tenía morbilidades o algún tipo de enfermedades, pero usted se ha dado cuenta que no. Entonces este año todos los planes y todas las cosas quedaron como en stand-by, como en ceros. Todos llegamos a ceros. Todos empezamos a tener miedo y riesgo de nuestra vida, que íbamos a morir. Todos en su mayoría. Nadie puede decir que es valiente y que dijo, ya a mí no me da nada, porque el miedo es algo que empieza a darse a nivel colectivo. Si uno corre, todos corren. Y aquí nosotros al comienzo compramos una cantidad de aspirina y de antigripales por si las moscas. Y mi esposa tenía una cantidad de moringa en la casa por si las moscas, usted sabe. Pero todo eso, ¿qué es? Miedo, temor.
porque cualquiera podía morirse. Y es ahí cuando uno aprende a ver que pudiendo ser yo, no soy yo, y entonces Dios es bueno y misericordioso conmigo. Mire, a Andrés le dio COVID y a Leal, a Diana, pudieron haberse muerto, ¿cierto? Ahí esa niña huérfana. O sea, pude ser yo. Cualquiera pudo ser, inclusive los niños. Y entonces ahí miro, cuando ya me pasa, estoy hoy aquí, miro hacia atrás y digo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, digo, Dios es fiel, ¿cierto? Ahí es cuando yo miro y valoro eso. Entonces, ahora, todavía no ha pasado esto, usted sabe, hay muchas voces, como al comienzo, ¿no? Hay muchas voces que salen ahorita, dicen que no se deben aplicar la vacuna porque es la marca del anticristo. Otros están diciendo que hay un rebrote, que la cepa mutó, entonces que no sirve la vacuna. O sea, una cantidad de cosas extrañas, pensamientos que uno a veces no sabe qué hacer. No sé qué hacer. Pero sabe que esto sí nos hace pensar, porque a veces creemos que la fe es una fatalidad. O sea, cuando empiezan a pasar estas cosas y la gente empieza a morirse como en bloque, a veces hay algunos creyentes que piensan entonces que la fe es una fatalidad. No, creer y seguir creyendo es una fatalidad. Pero ahí es donde se prueba la fe de cada uno de nosotros, su fe y mi fe. Es ahí. Entonces yo quiero que leamos un texto en Lamentaciones, capítulo 3. Y este libro de Lamentaciones es un lamento, como dice el título, del profeta Jeremías sobre Jerusalén. Y permítame explicarle un poquito algo de Lamentaciones antes que leamos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Pero mire, antes que leamos eso, este libro de Lamentaciones es un lamento de Jeremías, el profeta Jeremías, sobre la situación que estaba viviendo Israel. Por ejemplo, él dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Hablando de Jerusalén, sola, la ve sola. En otra parte dice que el oro se ha ennegrecido. Entonces, para que nos contextualicemos un poquito, Jeremías hace un lamento, un lloro. Aquí este libro a Jeremías se le llamaba el profeta llorón. Y este libro es un lamento, es un dolor del corazón de mirar la situación de Jerusalén, de Israel. Ahora quiero que sepan y sepamos todos nosotros que nunca jamás fue, la razón fue que hubo una desgracia sin que hubiera una causa. Jeremías y la Biblia, los profetas siempre anuncian que el pecado nunca vendrá sin causa. Perdón, que el castigo nunca vendrá sin causa. Es decir, hubo un pecado que originó el castigo. Como a veces nosotros nos parecemos a los niños, resulta que alguien escribió que estaba comiéndose las 12 uvas para que le fuera bien, y la expulsaron del éxito. A veces nosotros cometemos el pecado y no queremos que nos pase nada, y a veces no hay una cosmovisión clara del pecado y de la naturaleza humana. No hay una cosmovisión clara y vivimos a veces engañados en una nube y estamos pensando que solamente Dios nos debe favores a nosotros, o que Dios es solamente de favor y no de responsabilidad nuestra hacia Dios. Entonces Jeremías es un lamento, y es aquí en este capítulo 3, versículo 21, que quiero que leamos, pero mi centro es este versículo 23. Pero mire el versículo 21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré,
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Permítame leer este texto otra vez, esta porción que leímos. Dice Jeremías, como ya tratando de terminar en el centro exactamente del libro, pero tratando de terminar su queja. Jeremías dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Resulta, hermanos, que la fidelidad de Dios es la capacidad de Dios de mantenerse fiel a lo que ha dicho. Y tiene que ver eso con la naturaleza de Dios. ¿Sabe? Dios es un Dios santo, es un Dios inmutable en su ser, es decir, Dios no cambia y es santo. Eso implica también que Dios es un Dios veraz. Entonces todo eso tiene relación con su palabra. Acuérdense que el libro de Hebreos dice que hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Una es su palabra, la inmutabilidad de su consejo, y otra es su naturaleza por sí mismo. Entonces hay dos cosas que hacen que Dios, es imposible que Dios mienta. La primera es su palabra misma, lo que Él habla. Si Dios mintiera, Dios dejaría de ser Dios. Nosotros no somos Dios porque mentimos. Porque muchas veces, a veces uno miente inclusive como sin culpa, como sin intención de mentir, pero miente igual. Pero Dios no, por eso Dios en su palabra dice que sea su sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Dios es un Dios veraz. Su palabra no puede caer a tierra ni puede cambiar. Pero su misma naturaleza, lo que es Dios como Dios, su carácter, hace que Dios tenga que ser fiel y firme a lo que ha dicho. Ahora, usted sabe que toda la palabra de Dios, todo lo que Él ha dicho en la palabra, son amonestaciones para nosotros, son palabras de bendición para nosotros. Así que usted tiene que estar seguro en que es imposible que Dios mienta. Entonces, por eso Dios es un Dios fiel. Pero fíjese que aquí en la porción que leímos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Estaba pensando yo que hay una relación entre la misericordia y la fidelidad de Dios. Imagínense que el Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Y dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces yo estaba pensando que la misericordia de Dios se anuncia por la mañana, al levantarse temprano. O sea, lo que yo espero, la misericordia de Dios. Pero la fidelidad se ve en la noche, cuando termina el día. Ahora, si usted y yo pensamos un poquito, trascendemos ese pensamiento de la mañana a la tarde y lo trascendemos a nuestra vida desde niños, nuestra vida temprana o al tiempo que pasa, yo puedo mirar que Dios, o puedo anunciar por la mañana su misericordia. Mire lo que dice aquí: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. La misericordia es el acto por el cual Dios
tiene paciencia con nosotros, nos mira con misericordia, nos ayuda, nos aguanta, es su misericordia. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo uno tiene misericordia con sus hijos? A pesar de que los hijos uno los trae desde niños, desde por la mañana, desde niños, y uno los trae. Y los niños no es que sean muy buenos, aunque los papás ven a sus hijos como los mejores, pero uno los trae todo el tiempo con misericordia, ayudándolos, teniéndoles paciencia, lloran, hacen berrinches, son desobedientes, y uno los trae, eso es misericordia. Usted se los aguanta porque son sus hijos. Tiene usted una conexión filial, una conexión física y espiritual con sus hijos. Entonces usted los trae. Usted sabe que todos los hijos no son iguales, pero usted los sigue aguantando después que sean viejos, cuando ya ellos cometen errores por sus mismos actos, por su misma voluntad. Entonces ya usted los mantiene, ya usted ya no los está formando cuando son adultos. Ya ellos toman decisiones de sí mismos. Entonces cuando toman decisiones de sí mismos, pero usted sigue ahí, esa es la fidelidad, esa es su fidelidad. Ahora, pensemos un poquito eso en Dios. Dios nos trajo a nosotros, Dios nos ha traído a nosotros desde que nacimos. Usted sabe que la Biblia dice que desde el vientre, a través de la juventud y hasta las canas, dice: yo hice, yo llevaré, yo os soportaré. Entonces eso significa que Dios está con nosotros desde la mañana, desde temprano, desde niños, desde el vientre. Es la misericordia de Dios trayéndonos. ¿Cuántos errores nosotros cometimos? ¿Cuántos errores? Deberíamos estar muertos. ¿Cuántas cosas hicimos que no mereceríamos estar aquí? Pero la misericordia de Dios nos trajo. Y hasta este tiempo nos ha sostenido. Entonces yo veo que hay una relación entre la misericordia y la fidelidad. Eso no se puede divorciar. Porque necesito, o mejor, conozco a Dios en su fidelidad a través de su misericordia. A través de la misericordia de Dios sé que Dios es fiel. Porque si no hubiera habido misericordia hacia mí, yo no vería la fidelidad de Dios. Entonces fíjese usted cómo Dios nos ha ido trayendo a nosotros, y sobre todo en este tiempo. Miren, en este tiempo, que es un tiempo que yo creo que necesitamos consuelo, que necesitamos fuerza. Y es el tiempo en el que Dios, usted y yo podemos ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora, ¿cuándo se reconoce la fidelidad de Dios? Tengo yo que hacerme esa pregunta. ¿Y sabe cuándo se reconoce la fidelidad de Dios? Cuando yo entiendo la misericordia, única y exclusivamente. Si yo no entiendo la misericordia de Dios, yo no puedo reconocer su fidelidad. Pero yo tengo que hacerme otra pregunta: ¿y cómo se entiende la misericordia? ¿Cómo entiendo yo la misericordia de Dios? Déjeme por lo menos decir tres cosas. Primero, cuando yo miro el dolor en el mundo. Ahora fíjese usted que, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, Jeremías está hablando del dolor, de todo lo que está sufriendo Israel a causa del pecado. Hay una cosa muy interesante, ya les dije, nunca jamás el profeta y los profetas piensan que el castigo llega porque sí. Mire, por ejemplo, lo que dice aquí en Lamentaciones. Permítame leer un texto aquí en que él dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, versículo 33. Porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, Jeremías entiende que el dolor en el mundo y el dolor que existe en Israel es causado por algo.
Entonces, en últimas, Jeremías muestra que el dolor, que el pecado y que el dolor es fruto de sí mismo, que reside en sí mismo. O sea, porque él ve que nuestras rebeliones se han multiplicado. Miren lo que dice aquí, versículo 31: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, para entender la misericordia de Dios, lo primero, hay que entender el dolor en el mundo. ¿De dónde viene el dolor en el mundo? Ya nos han explicado eso muchas veces en la iglesia. Del pecado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Nada es gratis. Nada es gratis. Entonces tenemos que pensar nosotros en el dolor en el mundo. Ahí, cuando vemos el dolor en el mundo, vemos la misericordia de Dios. Pero segundo, tenemos que considerar también nuestra propia naturaleza humana, lo que somos nosotros. Porque cuando Jeremías ve el mal, cuando él se da cuenta, él entiende, escuche, él entiende, mire lo que dice aquí: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Qué quiere decir Jeremías? Mire, usted se merece lo que está sufriendo. Su naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, ¿quién soy yo? La naturaleza del ser humano tiene que hacerme pensar que Dios es bueno. Y si yo pienso en mi naturaleza, ¿cuántos pecados yo cometí y que no mereciera estar aquí? Usted sabe que la ley de Dios es la Biblia dice que la ley de Dios es espiritual, y la ley de Dios es como un modelo por el cual los hombres tenían que vivir. Pero la Biblia dice que la ley sirvió para que el pecado abundara, porque cuando Dios dio la ley, asimismo se reveló su corazón como es Dios. Pero eso hizo que el pecado abundara, eso hizo que el hombre, que nosotros frente a la ley fuéramos más pecadores. Y entonces cuando el pecado abundó, pues la Biblia dice, sobreabundó la gracia. Pero ¿sabe cuál es la razón? Es mi naturaleza pecaminosa, es mi pecado. Yo soy un hombre pecador. Entonces, si pienso todas las iniquidades que he cometido desde niño, todas las iniquidades que he cometido, todo eso me hace pensar que solo es la misericordia de Dios la que me tiene en pie. Solo eso. Mire, un hombre se puso a investigar su pasado, el pasado de su familia, y encontró que su tatarabuela era una prostituta. Pero luego encontró que su mamá había tenido relaciones sexuales ilícitas y que él era un hijo natural. O él, buscando su apellido, descubrió que era hijo natural, y así descubrió que su abuela era una prostituta. Y él se afligió, se volvió alcohólico. Él se afligió mucho en su corazón porque él pensaba que no merecía eso en su vida. Entonces se volvió alcohólico. Y entonces él se dio a la pena y al dolor, y él empezó a ser un hombre malo. Él empezó a repetir el mismo comportamiento y ser un hombre malo, hasta que un día Dios lo alcanzó. Si fuera por él, no merecería nada, ni la salvación. Menos mal que la salvación no es por obras, sino es un regalo de gracia de Dios. Y entonces cuando Dios lo alcanzó, quedó cortada la misma palabra que decía que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero entonces él miró al cielo y dijo: gracias, Señor, que a pesar de mi naturaleza, de quién soy yo, inclinado al pecado todo el tiempo, tú fuiste bueno conmigo y misericordioso, y eres fiel a lo que has dicho. Pero tercero, la experiencia humana de lo que pasa con otras personas en la tierra
me hace entender que Dios también es misericordioso. Mire, hay un texto en la Biblia que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Uno mira las experiencias de otras personas. Uno podría pensar: yo podría estar ahí en ese lugar. Yo podría estar ahí, pero no. Cuando yo veo la experiencia, cuando yo veo que otros sufren y veo el espejo y veo que Dios me libró, entonces yo entiendo que Dios es bueno y misericordioso conmigo. Y cuando yo miro eso, yo solamente me humillo, solamente puedo decir: Señor, gracias porque tú eres fiel. No puedo decir otra cosa. ¿Qué más me queda? Si la experiencia a mí me hace pensar, mire, yo miro mi familia. Mi madre tuvo 5 hermanas y todas se casaron con obreros, con personas que no eran de alcurnia, obreros. Nos criamos aquí en Kennedy. Y entonces la familia, si yo comparo, yo miro a mis primos, que son hijos de una tía mía, de una hermana de mi madre, casados con un obrero que trabaja en la misma fábrica donde trabaja mi padre. Mi padre fue un hombre alcohólico todo el tiempo, pero yo iba a visitar a mi tía, íbamos y mis primos allá fumando marihuana arriba en un cuarto. Ellos vivían en otro planeta. Y sabe, yo me comparo y digo: no, Dios fue muy bueno con nosotros, Dios nos guardó a nosotros. Porque yo miro la experiencia en las mismas condiciones. No cambian las condiciones. Antes para ellos era mejor porque vivían cerca de Masurén y era mejor. Por ejemplo, cuando una gente vivía en Prado Veraniego y otra vivía en Kennedy, la gente que vivía en Prado Veraniego era como de mejor estatus que los de Kennedy. De una casa de Kennedy valía 300 millones y una en Prado Veraniego valía 500. Es como decir usted vivir en Bosa y otro vivir en Castilla. Una vez jugamos fútbol con unos muchachos de Villa del Río y eran todos sobrados y orgullosos, y les dije: no molesten que Villa del Río Bosa comienza en Villa del Río. Y ¿cómo así? No sabían. Pero como que Villa del Río fuera el estrato alto de Bosa. Pero sabe, hermanos, cuando yo me comparo y veo a la otra familia paralela a la mía y veo que ellos no tomaron el buen camino, no porque sus padres fueran malos, y yo miro hacia nosotros y veo que nosotros, a pesar del dolor y del sufrimiento y a pesar de todas las cosas, Dios ha hecho con nosotros distinto. Yo digo: gracias, Señor. Y yo creo que usted tiene que mirar hacia lo mismo. Uno no puede nunca olvidar de dónde salió. No podemos olvidar de dónde nos sacó. Mire, la Biblia misma le dice a Israel que no olvide de dónde lo sacó, porque cuando usted mira de dónde Dios lo sacó, usted entiende la misericordia. Mire, porque si nos volvemos orgullosos, porque Dios nos prosperó y logramos estudiar y sacar una carrera y ganar un dinero mejor que el mínimo, y entonces ahora nos crecimos y nos olvidamos de todo el mundo, entonces esa es nuestra caída. Pero si mantenemos nuestro corazón y reconocemos a Dios y entendemos que fue por misericordia y que es por misericordia que Él nos tiene, entonces yo entiendo que Dios es un Dios fiel. Amén, hermanos. Ahora, déjeme hacer otra pregunta: ¿cómo entender la fidelidad de Dios? O sea, o mejor, ¿qué pasa si yo entiendo la fidelidad de Dios? ¿Qué pasa al entender la fidelidad de Dios? Mire, déjeme decir por lo menos 2 cosas. Primero, que usted entienda que Dios es fiel produce esperanza. Y cuando digo que Dios es fiel, estoy diciendo que Dios hará lo que ha dicho siempre. Por ejemplo, Dios ha dicho que si usted está en Cristo será salvo. Eso nunca va a cambiar, a pesar de su pecado. Mire lo que dice Romanos el capítulo 3, versículo 3, dice: ¿y qué?
si algunos de ellos han sido incrédulos. Y pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y dice, en ninguna manera. ¿Qué significa? Que el pecado del hombre no va a cambiar la naturaleza de Dios. Nunca jamás. Mire, nosotros multitudes, gente ha venido a la iglesia prometiéndole a Dios de rodillas cosas. Señor, yo te voy a amar, yo te voy a seguir. Y tan pronto les fue bien, se fueron atrás. Se olvidaron. Ahora, ¿eso hace nula la misericordia de Dios? De ninguna manera. ¿Eso hace nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Porque Dios sigue siendo Dios. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es un Dios fiel, eso me produce a mí esperanza. Y la esperanza, dice la Biblia, no avergüenza, la esperanza me produce a mí resistencia. Porque yo por la esperanza resisto, decido y pienso, Dios, yo creo en que las cosas se cumplirán. Mire, y en los momentos de la desesperanza, en los momentos en que hay miedo y que la gente se va atrás y que la gente se congela en su fe, mire, en esos momentos la esperanza actúa. Es decir, si yo entiendo que Dios es fiel, entonces eso a mí me produce esperanza. Si a mí me produce esperanza, me produce resistencia frente a las cosas, porque yo amo a Dios, ¿sí? Porque yo vivo para Él, porque yo entiendo. Entonces, cuando usted entiende la fidelidad de Dios, usted tiene un concepto correcto de la aflicción. ¿Qué significa eso? A veces nosotros no sabemos entender las aflicciones que hay en el mundo. Y todo lo que en el mundo se produce por causa del pecado y todo lo que viene, nosotros no lo entendemos. A veces pensamos, y creo que es una mala dirección teológica, a veces pensamos que ni una enfermedad nos puede tocar, nada. Por ahí he mirado libros de predicadores que dicen, y tendrás plata en abundancia. De tal manera que esos pensamientos nos afligen, porque si no tenemos para estrenar, entonces empezamos a deprimirnos. Y si medio nos enfermamos, entonces nos deprimimos y empezamos a entrar en un estado que cambiamos nuestro pensamiento. Perdemos esperanza. Pero ¿sabe por qué? Porque no somos equilibrados. No entendemos, no tenemos un concepto correcto de lo que es la aflicción. Entonces, mi hermano, mire que Dios es un Dios fiel. Salmo 92 dice: qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cada noche, acuérdese eso. Cada noche anuncio que Dios es fiel. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros a través del tiempo, acuérdese que hay un texto en la Biblia que dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, o sea, nuestro hombre se va envejeciendo, no obstante el hombre interior, el hombre espiritual, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso? Que a través del tiempo usted va creciendo más en conocer a Dios, en saber que Dios es fiel, en no tener una relación con Dios solamente nominal, sino real. Mire, hermanos, muchas veces llegamos a Cristo y no entendemos quién es Dios, o muchas veces no, la mayoría de veces. ¿Sabe cuál sería el problema más grande? Que pasara el tiempo, los años, y no supiéramos quién es Dios. Siento que hemos pasado por muchas cosas. Hemos pasado por alegrías y por dolor, por los tiempos de Eclesiastés, tiempo de llorar, tiempo de esto, tiempo de esto. Pasamos por los tiempos, pero seguimos andando con Dios. Entonces conocimos que es fiel, conocimos que es misericordioso, y eso entonces hizo que nosotros nos afirmemos en sus palabras. Así que, hermanos, yo creo que esta palabra que estamos hablando aquí es como la introducción para la reunión que vamos a tener el 31, ¿cierto? 31, el próximo 31 usted tiene que inscribirse. Son los primeros 120 que se inscriban. No lo olvide eso.
Y entonces, pero esta es la introducción de nuestro día de acción de gracias. Porque este año, a pesar de todas las cosas que han pasado, aquí en Colombia han muerto 45,000 personas por COVID. O sea, una ciudad entera como Villanueva, Casanare, que conozco yo, ha desaparecido en Colombia. Y quién sabe si porque estamos en Navidad y Año Nuevo, entonces esto se dispare y mueran 80,000. Pero gracias a Dios que Dios nos ha permitido comer, nos ha permitido tener lo que tenemos, verlos a ustedes, ver nuestros hermanos, ver nuestra familia. ¿Sabe? En plena pandemia estaba haciendo mucho frío, la noche estaba fría y todo era así como que no podía salir. Eso era como en abril, mayo. Entonces me llamó Ruth Mary y me dijo que si quería hamburguesa. Y yo no pensaba cómo era, pero ahí llegó la hamburguesa a los 5 minutos. Gracias, Ruth Mary. Pero sabe, yo vi que Dios es fiel. Ahora, Dios le puso en el corazón a Ruth Mary que me trajera una hamburguesa. Pero Dios es fiel. En las cosas más sencillas Dios es fiel. ¿Cierto que sí o no? Dios es fiel. Quiero pedirle a usted que usted declare y proclame que Dios es fiel. Por eso cantamos esas canciones y lo declaramos y decimos: tu fidelidad es grande. Porque Dios nos dio su palabra y Dios no puede mentir. Y Dios siempre ha hecho las cosas. Y Dios nunca puede mentir, porque entonces dejaría de ser Dios. Amén. Póngase de pies, por favor. Voy a pedirle que cierre sus ojos y le voy a pedir que piense un poquito en su fidelidad, en la fidelidad de Dios. Cómo Dios, a pesar de todas las cosas, nos ha traído hasta aquí. Mire, mis hermanos, yo miro la experiencia de la gente venezolana, pidiendo limosna, sufriendo, llorando, sin médico. Pero yo veo varias cosas. Yo veo que Dios es bueno con nosotros. Digo: Señor, gracias, y guárdanos de una situación de esas. Perdona nuestros pecados, no somos mejores que ellos. Pero también veo que Dios sostiene a esas personas en medio de la escasez y todo. Ahí están. Yo digo: Señor, tú eres bueno. Hay cosas que no alcanzo a entender. Hay cosas, moriré, y hay cosas que no alcanzaré a entender. Pero yo siempre veré que Dios es fiel y que está con nosotros. Y como les dije, aún en las cosas más pequeñas, Dios es fiel. Y no puedo permitir que las cosas que Dios hace conmigo me cambien el pensamiento. Seguiré entendiendo que soy un hombre débil, que soy un hombre pecador, y dependiendo de Él todo el tiempo. Porque yo puedo enorgullecerme y decir: es que Dios sí me ama porque hizo esto conmigo, y cambiar mis pensamientos. Pero no puedo. No puedo, porque Dios es fiel. Cierre sus ojos, por favor, y piense un poco en lo que Dios ha hecho. Padre, tú sabes cómo nosotros hemos sido, de dónde nos sacaste y cómo nos has bendecido hasta hoy, cómo has bendecido nuestros hijos, nuestra familia, cómo nos has permitido hoy cambiar la historia de nuestra propia familia por causa de tu evangelio, y cómo hoy nos has traído hasta aquí. Te damos gracias porque entendemos que tú eres fiel, que eres misericordioso y santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, tú eres fiel. Y hoy te damos a ti honra, gloria, adoración, gracias.
porque has sido misericordioso. Y a pesar de todas las cosas que nos han venido desde niños, que el diablo ha tratado de dañarnos desde niños, tú has estado con nosotros y hoy lo vemos. Y hoy entendemos de tu gracia y de tu fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.